Capítulo 5. ¿Qué es esa criatura? Volran se dio la vuelta y vio a Alena y Tobias. Suspiró levemente y se volvió hacia Neyus con una sonrisa. Es solo una bestia local que hemos encontrado en el bosque oscuro. Estoy seguro de que es una nueva especie que hemos encontrado. Parece que se está domesticando bien. La niña lo ha estado entrenando. Sin embargo, los ojos de Neyus se entrecerraron. Sus mejillas regordetas temblaron con un pensamiento intenso. Luego sonrió de esa manera desagradable que la mayoría de los villanos gordos y de bajo nivel hacen cuando están tramando contra los protagonistas. Neyus sacó su estoque una vez más y señaló a Tobias. Sintiendo las intenciones hostiles, las garras de ataque de Toby se desplegaron. Neyus gritó de repente. Un sabueso demoníaco. ¿Te atreves a albergar un sabueso demoníaco? Esa chica también debe ser cómplice. Haré que el culto imperial y los inquisidores del rey invadan tu aldea. Los aldeanos se tensaron. Tenían algunas reservas sobre Toby debido a su apariencia, pero había sido bueno con ellos con toda la carne que traía. Además, no les gustaban ellos. Volran, sin embargo, era mucho más astuto que los demás. Dio un paso para bloquear la visión de Neyus y sacó una bolsa de su cinturón. Cuando la bolsa tintineó con el tintineo metálico de las monedas, la expresión indignada de Neyus se suavizó notablemente. Volran habló en voz baja. Estoy seguro de que te equivocas. La luz debe haberte confundido. Neyus hizo una pausa por un momento y luego tomó la bolsa. Podría haberme equivocado, pero la criatura parece demasiado peligrosa para ser normal. Los mutantes también son enemigos de los inquisidores del rey. Volran entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. ¿Qué otra prueba podemos proporcionarle para satisfacer sus preguntas, maestro recaudador de impuestos? Neyus sonrió. Una hora más tarde, Neyus y sus 10 soldados salieron del pueblo conduciendo un carro tirado por 2 caballos. El carro estaba lleno. Además de las cosas exigidas por el varón, el carro también llevaba 2 sacos de trigo, 2 sacos de remolacha, un saco de zanahorias, 3 rollos de tela, 5 piezas de cuero y un gran trozo de carne de jabalí salada. Neyus y sus hombres llevaban medio día fuera del pueblo cuando se detuvieron en el cruce. Neyus se dio la vuelta y entrecerró los ojos pensativo. Luego se volvió hacia sus hombres. 6 de ustedes entregarán el impuesto del varón a su castillo, y 2 de ustedes entregarán el resto a mi casa. Los 2 restantes vendrán conmigo. Después de separarse de sus hombres, Neyus se dirigió al monasterio más cercano e hizo que el escriba escribiera una carta a la Inquisición del rey. El monasterio estaba dedicado al dios emperador, pero en realidad no formaba parte del culto imperial. Estos eran los sacerdotes locales que hacían tareas simples, como bendecir a los recién nacidos y los muertos. Neyus envió la carta a la Inquisición del rey a manos de los 2 hombres y cabalgó hacia el monasterio del culto imperial más cercano. Durante 3 días montó su caballo duro y compró un caballo nuevo con el dinero que recibió del pueblo. Al 4.º día, llegó al enorme monasterio con forma de fortaleza que pertenecía al capítulo local del culto imperial y su ejército. A las pocas horas de su llegada, el monasterio envió una docena de palomas mensajeras y los soldados de la iglesia se estaban armando. Volviendo al castillo del varón, Neyus se abrió suavemente la camisa y tocó la pequeña cicatriz de quemadura justo encima de su corazón. Era una gran I, el símbolo de un sirviente del culto. Mientras tanto, la ciudad capital tenía su propio conjunto de movimientos bulliciosos. Una docena de inquisidores, la policía secreta del rey que trataba duramente a los disidentes, herejes y brujos, regresaron rápidamente a su cuartel general con sus tropas. Se envió un mensaje al rey, y el rey envió a un renombrado caballero con armadura pesada y una docena de sus guardias imperiales. La Inquisición del rey proporcionó el resto de las tropas. Cerca de 30 caballeros, todos bajo el control de la Inquisición, se armaron. 10 caballeros iban a caballo con las mejores armaduras y armas, mientras que 20 iban a pie y tenían una armadura un poco menos ornamentada pero aún bien armados. Un inquisidor entró en el cuartel de la ciudad con órdenes del rey, y volvió a salir con 50 arqueros, y 100 espadachines con cota de malla, espada larga y escudo cometa. Luego, 2 inquisidores regresaron de las afueras de la ciudad y trajeron con ellos 100 piqueros cada uno, que estaban armados con una larga pica y una cota de malla. El supervisor continuó viajando más al sur. El bosque ralo sobre las vastas colinas cambió a medida que cambiaba el clima. A medida que la tierra se enfriaba, los árboles se volvían más altos y verdes. El bosque boreal sigue dominando el paisaje.
En medio del bosque había docenas de pequeños pueblos orcos esparcidos por el bosque hacia el sur. Los orcos prosperaron en el bosque y en las grandes criaturas parecidas a osos que lucharon contra ellos. El bosque estaba infestado de la criatura gigante parecida a un oso con piel gruesa y garras afiladas. Aunque los orcos eran más fuertes individualmente, las criaturas oso se generaban mucho más rápido que los orcos. Las criaturas oso eran en realidad insectos y se generaban a través de sacos de huevos. Cada hembra pondría un saco que contenía cientos de huevos ricos en nutrientes. Normalmente, la mayoría de los huevos serían consumidos por las criaturas locales, y los depredadores más grandes se comerían a las pequeñas crías. Sin embargo, en los últimos cientos de años, los orcos cazaron y consumieron a los depredadores locales y, como resultado, los huevos eclosionaron y sobrevivieron. Luego, una vez que alcancen la madurez en unos meses, cazarían a los orcos. A los orcos les encantó. Les encantaba pelear, y esta era la pelea a muerte todos los días. Sin embargo, las criaturas oso vivían solo en las áreas frías, lo que hacía que los territorios del norte de las Orklands, que eran más cálidos, no tuvieran tantas criaturas oso. Naturalmente, esto significaba que vivirían menos orcos allí, ya que allí se encontrarían menos combates. El primer pueblo orco encontrado al borde del bosque estaba lleno de los orcos más débiles. Era el pueblo orco más pequeño. El supervisor pudo recopilar mucha información sobre los orcos locales gracias a un buen uso de los changelings. El supervisor pudo descubrir que la invasión orca estaba en las etapas de planificación, pero no en la escala que los humanos esperaban. Era el único clan grande, el más débil de ellos que residía en el norte, que quería invadir a los humanos para la lucha y los recursos. Los 5 clanes más grandes, cada uno de los cuales era casi el doble del clan más débil en número y armas, estaban demasiado ocupados luchando entre sí y con las criaturas oso. Pude comprender el posible tamaño de la invasión. El caudillo del clan no estaba dispuesto a dejar su base vacía, por lo que solo comprometería alrededor de un tercio de sus fuerzas, que no deberían ser más de 1500 unidades, incluida una gran cantidad de Gretchins. Los Gretchins seguían siendo la mayoría de este salvaje clan orco y las armas escaseaban entre ellos. Sin embargo, tenían un esquigot. Si los humanos o yo tuviéramos que luchar contra estos orcos invasores, entonces la presencia del esquigot realmente debería ser considerada. Para luchar contra una invasión orca de tal tamaño, tenía que moverme rápido. Necesitaba más recursos y más unidades. Aunque tenía mi 5.º criadero construido cerca del volcán, todavía necesitaba una mejor forma de recolectar gas. Luego recordé lo que hice con las raíces del criadero y los pozos de nutrientes. Los nuevos criaderos tendrían automáticamente un pozo de nutrientes construido cerca de ellos, y los nuevos pozos de nutrientes resumarían automáticamente un mejor ácido para que el criadero lo absorba. La idea de que la raíz del criadero sea el método principal para obtener los recursos me dio una idea. Hice que una reina plantara una serie de tumores de fluencia entre un extractor y el criadero. Extendiendo la raíz de Hatchery, hice que el creep tumor cavara más profundamente en el suelo y formara un tubo de creep endurecido debajo del tumor. Tomó varios métodos diferentes, pero finalmente obtuve la combinación correcta. Con el gas volcánico licuado vertiéndose en el criadero a través de creep veins, pude construir y conectar 8 extractores más y luego conectar el criadero con el grupo de colmena principal. También se construyeron otros criaderos cerca de áreas ricas en recursos, incluso cerca de un gran depósito de azufre, que fue vital para fabricar el efecto del gas Vespeno. Una vez que los creep veins estuvieron bien conectados, desvié los drones a otros criaderos y les asigné nuevas misiones mineras. Sintiéndome presionado por el tiempo, rápidamente gasté todos mis minerales en la construcción de más hatcheries, Keens, drones, overlords y zerglings. Además, hice más cucarachas y algunos pestelings. Además, el primer criadero ahora estaba en un capullo para convertirse en una guarida. Hice otro criadero en una guarida por si acaso, y tenía los recursos. La idea era que Esquigot pudiera ser tratado efectivamente con Ultralisks combinados con unidades aéreas. Una vez que se terminaron las guaridas, hice construir 3 agujas, así como una guarida de hidraliscos y un pozo de infestación para facilitar la actualización a la colmena. Mientras se construían los nuevos edificios, hice construir más spine crawlers alrededor de Hive Clusters. Los drones estaban trabajando duro a medida que la colonia se hacía más grande cada día. Ahora infesté un área igual a Irlanda, aunque la mayor parte de esa infestación fue creep y creep tumors.
También continué creando más serguesnos, ya que eran mis guerreros principales. Sin embargo, el problema era que este no era el juego de StarCraft 2. El enemigo no tenía un límite de población de 200, donde 100 Zerglings serían un problema grave. En este mundo, en esta galaxia, 100 Zerglings no eran nada comparado con la balanza de la guerra. Los orcos salvajes se contaban por decenas de miles y eran los restos de una invasión orca que crecieron a partir de las pocas esporas orcas. Si alguna vez iba a salir de este planeta, necesitaba los números y las fuerzas individuales para luchar en una escala de guerra que es mucho más grande que cualquier cosa que haya conocido. Aunque había consumido un poco más de gas, intenté experimentar con las cepas de ADN de Zergling. Primero traté de recordar la poca información que tenía James antes de morir. Hubo rumores de mejoras para Heart of the Swarm, la expansión de StarCraft 2. Las ideas de Swarmling y Raptors estaban en la memoria de James, así como Gorgeling y Splitterling. El Swarmling fue una buena idea para proporcionar una cantidad significativa de Zerglings a la batalla en un corto periodo de tiempo, mientras que los Raptors serían más fuertes y capaces de atacar con fuerza. A diferencia de Kerrigan o James, yo tenía pleno acceso al conocimiento genético del enjambre Zerg, incluido todo lo que la mente suprema original había absorbido de los últimos Xel'Naga. El conocimiento sobre la manipulación genética fue impresionante, y mi capacidad única para influir en los genes como lo hizo James, podría hacer fácilmente los Swarmlings y Raptors, aunque la investigación me costaría mucho gas y minerales en el proceso. Sin embargo, necesitaba tales unidades y tenía suficientes recursos para ello. Sin embargo, el desarrollo y los experimentos requerirían tiempo, y el tiempo era algo de lo que tenía muy poco. Con al menos 9 extractores proporcionando gas a mi enjambre y 11 pozos de minas llenos de drones almacenando minerales no fue suficiente para cubrir la falta de tiempo. Los orcos se estaban movilizando e invadirían en unas pocas semanas y los aldeanos no estaban preparados para luchar contra ellos, y mucho menos para luchar contra 1500 orcos con un esquigot. Para salvar a Alena, aunque todavía no entendía muy bien por qué quería salvarla a ella y a su aldea, necesitaba luchar contra los orcos y no tenía los números. Para cuando los orcos marcharan, probablemente tendría 500 serguesnos como máximo y no más de 150 cucarachas y 50 hidraliscos. Si lo cronometraba bien, también podría obtener 3 ultralix, pero eso era demasiado. Probablemente podría conseguir unos cuantos infesters y unos 30 mutalisks, pero eso también era demasiado. En cualquier caso, tenía trabajo que hacer y estaba en ello con toda mi conciencia. Las reinas continuaron bombeando hormonas y enzimas en los criaderos y las larvas se convertirían en overlords y otras unidades. Continué fabricando más unidades, pero apenas alcanzaba las estimaciones que había establecido de antemano. Entonces sucedió algo peor. Uno de mis nuevos supervisores vio un pequeño ejército de humanos que venía en dirección a la aldea. Había colocado 4 supervisores en el reino humano, uno cerca de la aldea de Alena y otro en el castillo y la ciudad del varón. Otros 2 estaban más profundos en la tierra humana y usaban regularmente a los cambiantes para verificar los movimientos de los humanos. Luego, uno de los changelings, fingiendo ser un mercenario al azar en una taberna, escuchó sobre un pequeño ejército enviado contra un pueblo que tenía un sabueso demoníaco. El nombre de Toby fue llamado por el recaudador de impuestos Regordete. Instintivamente supe que algo andaba mal. El supervisor buscó ese ejército. De hecho, era un pequeño ejército para esta galaxia. Compuesto por 380 hombres y un caballero de aspecto poderoso a la cabeza, los hombres estaban listos para la guerra. El problema era que los hombres no venían a luchar contra los orcos, sino a matar a los aldeanos y, lo que es más importante, a Alena y Toby. Otro problema era que los orcos se estaban moviendo. El supervisor había rastreado los movimientos del clan orc y el Warboss finalmente apareció con un gran ejército y el esquigot detrás de él. No tenía los Zerglings de sobra. Varias ideas pasaron por mi cabeza. Los mutaliscos serían efectivos para aniquilar a los humanos, pero los necesitaba contra los orcos, y aunque los serguesnos en cantidades suficientes serían suficientes, también los necesitaba contra los orcos. Los hidraliscos y las cucarachas serían efectivos, pero no podía prescindir de ellos ni arriesgarme. Tuve algunos infesters en mi mano, así como un puñado de pestelings. Tenía la esperanza de utilizar los pestelings para aislar a los orcos en retirada o como apoyo contra el caudillo, pero tendría que arreglármelas sin ellos. Con el viejo infester completamente actualizado como su líder, 4 infesters y 30 pestelings fueron cargados en los overlords y enviados al norte para contrarrestar a los humanos.
El resto de mi ejército avanzó contra los orcos una vez que nacieron 3 Ultralisks. La idea era tener mis unidades enterradas bajo tierra hasta el momento adecuado. Mejoré esa habilidad tan pronto como pude. Todavía tenía algunos Pestilings, así que los envié primero para que se pusieran en la posición correcta. Contra los orcos, tenía 3 Ultralisks, 49 Orso Hydralisks, 144 Roaches y 497 Zerglings apoyados por 31 Mutalisks. Solo esperaba que los orcos no tuvieran demasiadas armas. Sir Aliban, el campeón paladín del rey, era un hombre orgulloso de grandes habilidades. Era un varón por título y con tierras decentes que lo mantenían bien alimentado, armado y a caballo. También era un miembro dedicado del culto imperial, y el rey a menudo había prestado su campeón a la Inquisición del rey para derrotar a los herejes y rebeldes. Esta vez, iba a pelear contra un sabueso demoníaco real, no contra unas falsificaciones de Hocus Pocus que inventaron los embaucadores locales o contra el demonio menor tan débil que podría ser asesinado con unos cuantos disparos del rifle láser de la Guardia Imperial y un buen tajo con la espada. Él y los soldados prestados por la Inquisición del Rey estaban casi en su destino. Habían viajado 1 semana y media, incluidos 3 días en el barco fluvial, para llegar a la remota aldea que estaba a punto de ser aniquilada por una invasión orca. Sin embargo, la Inquisición del Rey no quería que un premio de muerte quedara en manos de los bárbaros orcos. Querían que esta niña fuera crucificada y su cabeza decorando las paredes de la Inquisición para mostrar su piedad. Finalmente llegaron a las tierras muy planas del sur. La vasta llanura al sur del reino era una tierra fértil, pero carecía de una buena fuente de agua. Solo en el verano, el hielo derretido de las montañas fluiría hacia abajo y haría que la tierra fuera cultivable, pero por el momento, no había nadie para cultivar la tierra. Los 2 feudos colapsaron hace 10 años y la gente fue asesinada por los orcos en la atroz invasión. Desde entonces, nadie se asentaría en estas tierras por temor a un ataque orco. Aliban y sus hombres marchaban en fila india, y estaban llenos de ideas de pillaje, violación y glorioso asesinato de la niña bruja y su sabueso demoníaco. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Con un estallido repentino, media docena de piqueros en la parte trasera de la columna quedaron cubiertos de un líquido verde brillante y gritaron mientras se derretían en un charco de sangre y ácido. Aliban detuvo inmediatamente su caballo y se dio la vuelta. Luego otro estallido, y otros 5 hombres, esta vez espadachines, fueron bañados en ácido verde del suelo. Los ojos del caballero brillaron de ira. A las armas. El enemigo está aquí. Formación dispersa. Los hombres entraron en pánico, pero la voz de Aliban fue lo suficientemente alta como para ponerlos de nuevo en acción. Rápidamente se dispersaron, con cada hombre a un brazo de distancia de otro. Solo los caballeros a pie seguían agrupados, pero no porque fueran lentos. Cuando Aliban gritó su orden, algo estalló en el aire justo encima de ellos. Las diminutas esporas llovieron sobre los caballeros y, de repente, les creció un gran hongo púrpura y verde, cuyas raíces se clavaron en la carne y la armadura. Los caballeros gritaron mientras intentaban quitárselos, pero durante unos segundos, el hongo de crecimiento increíblemente rápido se abrió paso hasta los brazos y la cabeza de los caballeros. A uno de los caballeros le creció el hongo en el ojo derecho, y el hongo se abrió camino hasta el cerebro y lo mató. Antes de que los caballeros pudieran responder, una criatura explotó del suelo frente a ellos. Era una criatura grande, tan grande como un potro pero hinchada con sacos verdes de líquido. Al instante reconocieron el peligro, pero su reacción fue demasiado lenta para la criatura que rodó hacia los caballeros. Uno de los caballeros bloqueó su camino con su escudo y otro caballero golpeó a la criatura con una espada, pero fue en vano. La criatura era demasiado rápida y demasiado fuerte, y el caballero que bloqueaba su camino fue arrojado a un lado, y cuando la criatura estaba en medio de los caballeros, explotó. El ácido verde bañó a la mayoría de los 19 caballeros restantes. 6 de ellos murieron instantáneamente cuando su armadura y su carne se disolvieron instantáneamente y 7 hicieron lo mismo cuando el ácido se abrió paso en los diversos huecos de la armadura y luego en el cuerpo. Con una sola explosión de ácido, 13 caballeros murieron. Los hombres entraron en pánico y, como suelen hacer los hombres, corrieron en una dirección similar, sin saberlo, agrupándose. Aliban trató de detenerlos y envió a sus caballeros a caballo contra los desertores, pero fue innecesario. 2 explosiones más tarde, los hombres regresaron, su número ahora 21 hombres menos. Tales ataques eran inauditos y Aliban no sabía lo que estaba pasando. De repente, una criatura grande y fea con el vientre morado apareció no muy lejos de ellos y escupió algo al aire.
El crecimiento fúngico se lanzó una vez más sobre los hombres, y 9 espadachines murieron, y 10 tenían sus armas y armaduras arruinadas. Antes de que los arqueros pudieran dispararle a la criatura, ésta se hundió en el suelo y desapareció. Otro pop y 17 arqueros murieron mientras apuntaban al infester. Otro pop y 2 caballeros a caballo murieron, y 3 caballos también murieron, arrojando a sus amos al suelo. Otro crecimiento fúngico mató a 18 piqueros. Se aplicaron 2 crecimientos fúngicos más a los hombres, y murieron, dejando una suma de 28 hombres muertos en esos pocos segundos. Alibán solo pudo observar conmocionado y horrorizado cómo masacraban a sus hombres. Entonces sucedió algo nuevo. Desde 5 puntos diferentes en el suelo, las cápsulas salieron disparadas. Las cápsulas aterrizaron en el suelo y latieron con los latidos del corazón. Alibán reconoció al instante el peligro. Hombres, ataquen esos sacos. Ahora. Los hombres inmediatamente lo tomaron, y lo apuñalaron y cortaron las vainas y le dispararon flechas. 2 de las cápsulas murieron y gritaron cuando colapsaron. En el interior había cadáveres de lo que parecía similar a un humano muy grande. Sin embargo, fueron demasiado lentos y tardíos en atacar las vainas. Las cápsulas se abrieron de golpe y aparecieron grandes criaturas humanas. De casi 2 metros de altura, tenían el brazo izquierdo con 3 grandes garras, con 2 cosas parecidas a tentáculos en la espalda con garras igualmente aterradoras. En su brazo derecho, tenían un extraño tubo que latía con los latidos del corazón. Su cuerpo estaba cubierto de un grueso caparazón y su rostro marginalmente humano con tentáculos retorciéndose a su alrededor. Las criaturas levantaron sus tubos y dispararon. Con un silbido, municiones afiladas golpearon a los humanos. Alibán detuvo varios de los ataques con su escudo de acero. Miró las municiones del enemigo. Eran huesos. Tan gruesos y largos como el dedo índice de un macho adulto, los huesos son tan afilados como un punzón y chorrean ácido. Una docena de hombres habían caído rápidamente en este ataque. Alibán no estaba dispuesto a dejar que un enemigo matara a su ejército cuando finalmente pudo verlos. Cargó contra uno, bloqueando los huesos con su escudo y empujando su espada. La espada estaba afilada y cortó directamente a través de la garganta de la criatura. Desafortunadamente, el Terran infestado realmente no usó la garganta. Gorgoteó un momento y luego agarró el brazo de Alibán con la mano izquierda. Luego disparó su biorifle al pecho de Alibán. Cuando Alibán cayó al suelo, el mundo a su alrededor pareció desacelerarse. El ácido era veneno para los humanos y sintió un dolor ardiente en todo el pecho. Cada respiración era tan dolorosa. Mientras caía, vio que se abrían más cápsulas y que sus hombres eran asesinados. Más criaturas explosivas surgieron del suelo y explotaron sobre los grupos de hombres de Alibán que se unieron para luchar contra los Terran infestados. Entonces Alibán no vio más. Sin Terran marines para infestar, los infesters habían engendrado un nuevo tipo de criatura. De hecho, fue impresionante cómo los infesters inventaron automáticamente tal innovación cuando no tenían las piezas de la armadura y el arma de los Terran Marine flotando dentro de su vientre. Los infesters se tragaban regularmente esas piezas y consumían ADN humano para formar los marines Terran infestados, o en realidad llevaban algunos marines infestados inactivos, pero esto era algo nuevo. Me quedé muy impresionado. Capítulo 6. Una vez que los atacantes humanos terminaron, mi atención se centró en el asunto de los orcos y su ataque masivo. No era como el ataque menor de los humanos, que eran tan fáciles de manejar debido a su debilidad física y su tendencia a entrar en pánico si las cosas iban mal. Los orcos, por otro lado, no se romperían tan fácilmente como los humanos. Aunque matar a Swarvos puede funcionar, eso podría causar fácilmente más problemas. Mi lógica era que si comenzaba con el asesinato del Warvos, siempre existía la posibilidad de que los orcos huyeran de regreso a su tierra. No quería que eso sucediera. Si los orcos que huyen alertan a otros clanes orcos, entonces no podría manejar el Waag a tiempo. Necesito una táctica para eliminarlos de un solo golpe. Pocos rezagados pueden ser perseguidos, pero no puedo permitir que varios cientos de orcos se dispersen hasta su territorio. Teniendo en cuenta la posibilidad de perder una gran parte de mis fuerzas serguesnas, sería desaconsejable perseguirlas. No puedo darme el lujo de perseguir a todo un ejército que huye del teatro de guerra, sin embargo, tenía un par de ventajas. En primer lugar, la mayor ventaja que tenía era que los orcos nunca antes se habían encontrado con los Zerg. No tenían idea de cómo luchar contra nosotros, pero yo sabía bastante sobre ellos. Esta fue la ventaja más decisiva a nuestro favor.
Otra ventaja era que tenía el elemento sorpresa. Los orcos estaban ajenos a cualquier lucha antes de llegar al reino humano. Por otro lado, yo era plenamente consciente de cada uno de sus movimientos gracias a que el supervisor mantenía sus muchos ojos sobre ellos. Y llegaría al teatro de guerra al menos un par de días antes. Esto es bueno, el campo de batalla elegido estaba en el camino directo del ejército orco y también era el lugar donde un castillo humano fue destruido hace una década en la anterior invasión orca. Suerte que tengo estas actualizaciones listas. De hecho, completé las 2 actualizaciones de Overlord. Estaba listo justo a tiempo para llevar nuevos infesters al campo de batalla. Los Zerglings con su mejora de velocidad fueron enviados por ellos mismos, pero los infesters eran unidades costosas y lentas que debían manejarse con cuidado. Otra actualización que se completó justo a tiempo fue Gorhelling. Esta variante de Pesteling tendría un ácido especial que convertiría al enemigo en recursos utilizables. Esta rápida finalización de la investigación fue sorprendente, ya que fue el primero de los 4 proyectos de evolución en finalizar. Esta conveniente actualización fue posible gracias al Nutrient Pit. Al hacer que el pozo de nutrientes exudara un ácido poderoso que permitía disolver los materiales en una sustancia pegajosa útil de nutrientes, sin darme cuenta había creado el ácido que podría usarse fácilmente en Gorhelings. La actualización requería alguna modificación del ácido, pero el resultado seguía siendo el mismo. El ácido desarmaría las moléculas del enemigo y las convertiría en una sustancia pegajosa fácilmente digerible. Fue un paso muy pequeño desde Nutrient Pit, pero estaba orgulloso de mi inesperado avance científico. Dado que no se trataba de un juego de computadora, se realizaron algunos ajustes necesarios para garantizar la recuperación exitosa de los recursos obtenidos por el ácido Gorhelling. El ácido no solo derretiría y disolvería a un enemigo, sino que luego se coagularía en pequeñas gotas que los drones pueden manejar fácilmente. Si las muertes se hicieran en la parte superior de un campo Creep conectado al IB Cluster, entonces no se necesitarían drones, pero en una batalla tan lejos de mi base, necesitaría desplegar drones después. Además, los 1400 orcos corpulentos serían un buen festín para mi enjambre. No debería olvidar preparar los drones para cosecharlos. Seguí enviando Zerglings recién nacidos al campo de batalla para reemplazar el número que se estaba convirtiendo en Pestelings y Gorhelings. Ya tenía casi 100 Zerglings transformándose en Gorhelings y Pestelings. Una de las cosas que mejoré fue el tema de las mutaciones permanentes de la especie. No quería que todos los Pestelings fueran Gorhelings, y no quería que todos mis Zerglings fueran rapaces. Así que construí nuevas piscinas de desove y nidos de Pesteling para almacenar las mutaciones. El nido de Gorhelling se veía púrpura en comparación con el color verde del nido de Pesteling. Veamos, los hidraliscos deberían funcionar bien desde los terrenos elevados proporcionados por las ruinas del castillo Y. Las cucarachas deberían flanquear a los orcos desde el otro lado. Eso debería emparedar a los orcos entre las cucarachas y los escombros. Revisé el campo de batalla visto por los Overlords y Overseers. Eso deja el tema del Warboss, otra vez. No sería prudente matarlo demasiado pronto o con demasiada facilidad con Pestelings masivos, pero dejar vivo al caudillo demasiado tiempo también es una carga. Luego, está ese maldito Esquigot. Deseé tener otros 2 o 3 Ultralisks, pero no pude reunirlos a tiempo. Si quería ser más eficaz en la protección de la aldea de los orcos, tenía que atacar en el momento específico, y eso significaba menos unidades de nivel superior. El Esquigot está en la retaguardia de su ejército, y si mantienen la formación, entonces yo debería, sí, 2 Ultralisks escondidos a ambos lados del Esquigot y el último Ultralisk deberían estar al frente, peleando el caudillo. El plan comenzó a solidificarse en mi mente mientras usaba los recuerdos de James para analizar las fortalezas y debilidades de mi enjambre y de la horda orca. Las patas del Esquigot deberían estar inhabilitadas, cucarachas. No, Pestelings y Gorhelings, pero en realidad no tengo tantos infesters y muy pocos. Supongo que tengo que aprovechar al máximo mutaliscos y corruptores. Actualmente tenía 4 corruptores, incluido el viejo. Esperaba usar su corrupción contra Warboss y Esquigot. Realmente tengo que hacer que la habilidad corrupción sea un efecto de área. Solo espero que el crecimiento fúngico mantenga a raya a los orcos el tiempo suficiente. En verdad, estaba muy decepcionado con James. Aunque James era una parte importante de mi identidad y el principal defensor de que me reconociera a mí mismo como un hombre humano / supermente Zerg, pero para ser un nerd con tanta información a su disposición, fue muy perezoso al implementar su innovación.
Supongo que pensó que las innovaciones menores eran suficientes para darle ventajas contra los Terran y los Protoss. Mi problema era que, a pesar de mi negación, estaba en el universo Warhammer 40K, que solo presenta guerras de escala masiva contra enemigos de un potencial destructivo incalculable. Aunque tuve la tentación de tomarme un tiempo para considerar todas las posibles innovaciones que puedo hacer, tratar con los orcos era la prioridad. En lo profundo del bosque artificial del pueblo de Polton, se reunió un grupo de hombres. Estos no eran los aldeanos ni los soldados derrotados por los Pestelings y los Infesters. Entre ellos, una docena de hombres vestían el mismo atuendo verde oscuro con una armadura de acero pintada con el mismo color verde oscuro manchado. Cada uno de ellos tenía un rifle láser y un paquete de energía en la espalda, un arma rara en este planeta aislado. Estos eran los guardias imperiales del rey. Su líder era un capitán de aspecto sombrío con varias medallas en el pecho. El capitán era un varón en algún lugar del norte, y el resto de la guardia imperial eran todos hijos de nobles. Esto se debió a que los guardias imperiales originales que aterrizaron en este planeta en sus cápsulas de escape gobernaron a los lugareños primitivos y se convirtieron en la nueva aristocracia. Muchos no pudieron soportar las pruebas del tiempo, pero el rey, descendiente del capitán del barco, y los duques, descendientes de los oficiales de alto rango, mantuvieron varias casas nobles para albergar a la guardia imperial. Por lo general, los segundos hijos se convertían en la guardia imperial y obtenían un título vacío y una pensión bastante grande cuando se jubilaban, y eso ha mantenido bajo control la lealtad de la guardia imperial. También fue el hecho de que la guardia imperial rara vez era enviada a la guerra. Después de todo, eran la guardia imperial del rey y eran el verdadero poderío militar del rey. Solo el rey tenía vehículos blindados y sus guardias imperiales eran los más numerosos y bien armados, lo que impidió que los nobles tomaran el control. Sin embargo, la docena de guardias imperiales no estaban solos. Fueron recibidos por otra docena de hombres, todos vestidos de negro con adornos blancos. El segundo grupo eran los caballeros del culto imperial. Aunque no estaban tan bien armados como los guardias imperiales del rey, todos tenían una pistola láser y una espada. Los cultistas imperiales también llevaban una armadura de acero debajo de la ropa. Estos hombres estaban aquí para la batalla y estaban listos para matar. Mientras el cielo se oscurecía con la puesta del sol más allá del horizonte, el grupo susurró entre sí. Los dos capitanes se encontraron y se dieron la mano. La guardia imperial habló primero. Bien recibido, Sir Ardigan. Su reputación le precede. Sir Ardigan, del culto imperial, era un guerrero notorio con infamia por su brutalidad contra los herejes. Él y sus hombres apoyaron a muchos inquisidores y los resultados casi siempre sangrientos. También es un placer conocerlo, Capitán Barridon. También he oído hablar de su fama. Sin embargo, creo que esto es demasiado bajo para usted. El Capitán Barridon también era una figura de cierta reputación. Al ser un excelente tirador, fue instructor en la Academia de la Guardia Imperial, y muchos guardias imperiales experimentados aprendieron a disparar con él. Sin embargo, también era conocido por sus crueles matanzas de los enemigos de King. Por su experiencia y logros, debería ser un general por derecho, pero la masacre del castillo del conde Olpran, la matanza en la rebelión Vedren y otras atrocidades lo habían degradado. Barridon negó con la cabeza. Me jubilaré pronto, señor caballero. Este sería mi trabajo final antes de regresar a mi puesto de profesor por unos meses más y luego regresaré a mi feudo y enviaré a mis hijos en mi lugar. Bueno, espero que este ejercicio le dé un cierre, capitán. Una voz interrumpió su conversación. Creo que eso es suficiente charla, caballeros. De repente, un hombre con armadura negra, capa y sombrero apareció de la nada. Llevaba una gran hidrollada en su pecho a modo de collar y 4 más pequeñas alrededor de sus extremidades. En su cinturón había una pistola láser y una espada de energía, un objeto verdaderamente raro en este mundo. Ardigan inclinó la cabeza. Inquisidor Partia. No sabía que ya estaba aquí. Los ojos del Inquisidor brillaron con una mirada asesina que puso nerviosos a hombres endurecidos como Ardigan y Barridon. Estuve aquí antes de que usted llegara, señor caballero. He estado observando a los aldeanos. Mostró su monocular, también un artículo raro que pocos podían permitirse. Barridon estaba impresionado. ¿Un tubo de vidrio para ver? ¿No es caro incluso para un inquisidor de tu nivel? Pardia se burló. La Inquisición cuenta con el apoyo total tanto del rey como del culto. Tenemos acceso a cosas que ni siquiera puedes imaginar. Por supuesto. Ardigan también asintió y luego miró en dirección al pueblo.
Entonces, ¿qué has averiguado, Inquisidor? Realmente es un sabueso demoníaco genuino. No se parece en nada a ningún animal de este mundo, y está diseñado para asesinar. La niña bruja parece inocente, pero era tan obvio que en realidad era la marioneta del demonio. Barridón se humedeció los labios con anticipación. Oh, no puedo esperar para matar ese juego. El inquisidor se burló de nuevo. No es un juego que pueda ser cazado tan fácilmente, capitán. Un sabueso demoníaco, según todos los registros del imperio al que tenemos acceso, es algo poderoso. Sin embargo, creo que este sabueso de carne de la sangre Dios es solo un joven que acaba de llegar a este mundo. Ardigan entrecerró los ojos. ¿Quieres decirme que esta criatura puede representar una amenaza para nosotros? Pardia negó con la cabeza. No, somos demasiados y estamos demasiado bien armados. Sin embargo, estoy preocupado por el origen de este sabueso demoníaco. Ustedes dos pueden matarlo si lo desean, pero solo después de que encuentre al hereje que lo invocó por primera vez. Ardigan sonrió anticipando la sangre y la batalla. ¿Matar a la chica entonces? Pardia entrecerró los ojos y golpeó su monocular. No, había algo en la chica. El sabueso tenía la intención de protegerla. Casa a la chica, pero no la mates a menos que sea absolutamente necesario. Eso llevará a la chica al verdadero maestro del sabueso demoníaco. Barridón estuvo de acuerdo. Sí, Inquisidor Pardia. Como quiera el rey. Ardigan también expresó en voz alta su acuerdo. En el nombre del emperador. El inquisidor asintió. Nos mudaremos cuando la niña y el sabueso salgan al campo a jugar. Entonces primero dominaremos a la aldea y luego la perseguiremos. No podemos correr el riesgo de que los aldeanos cautivados por los demonios vengan en su ayuda si la atacamos primero. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? No podía deshacerme de este sentimiento de extrañeza y presentimiento de peligro que comenzó unas horas antes. Emanaba de los fragmentos de cristal de Kidarin que planté cerca del primer pozo de nutrientes. Habían crecido mucho desde la siembra, y pude cosechar algunas de ellas y plantarlas en otros pozos de nutrientes. La larga exposición a la energía del cristal de Kidarin me había dejado satisfecha. Parecía que podía consumir energía psiónica como comida. Sentí que fortalecía mi control sobre mi enjambre. El conducto principal de la energía psiónica seguía siendo el pilón protos en la parte superior de mi colmena. Se había convertido en el punto focal de mi mente, y tenía un control tan poderoso sobre mis secuaces a través de eso. También ayudó a los secuaces alrededor de la colmena. La vieja reina que vino conmigo desde el universo de StarCraft se había convertido en una criatura más poderosa con al menos el doble de energía máxima y mayor salud. De hecho, estaba a punto de adquirir una mente individual independiente. Por supuesto, todavía mantendría el control absoluto, pero se estaba volviendo más inteligente que cualquier otra reina desde que nació. Los efectos no se limitaron solo a la reina. Todas las unidades antiguas que estaban cerca del pilón y los cristales de Kidarin se volvieron más fuertes y más rápidos, aunque a un ritmo muy lento. El viejo ultralisco, que había estado trabajando en el cúmulo de colmena principal, había ganado una capa gruesa de caparazón adicional y sus hojas Kaiser brillaban ligeramente de color azul con vibración psiónica, y podía balancearlas más rápido y en varios ángulos. Las cucarachas, que originalmente vertían ácido en el pozo de nutrientes, también se habían vuelto más poderosas. Su rango de ataque y velocidad de ataque aumentaron, así como su factor de regeneración normal. Los hidraliscos y los Zerglings habían mostrado los cambios más dramáticos. Una vez que sentí el efecto del poder psiónico, hice que las unidades viejas se quedaran cerca del pilón y los fragmentos, excepto Toby, y comenzaron a impactar sobre ellos. Los hidraliscos se hicieron un poco más grandes y ganaron más tentáculos en la cola, haciéndolos más rápidos. También les crecieron varias decenas de cuernos en su cuerpo. Afilados como hojas de afeitar, estos cuernos serían geniales en el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, hicieron que los hidraliscos fueran mucho más aterradores. Los serguesnos también se hicieron más grandes. Sin embargo, su tamaño no fue el cambio principal. Sus garras de ataque se hicieron más largas y dentadas, y les crecieron glándulas diminutas en las raíces de sus garras que excretaban ácido lentamente que no dañaba al propio Zergling. Su cerebro se hizo un poco más grande y ahora podían moverse hacia los lados en ciertas situaciones.
Algunos de ellos también exhibían la capacidad de aullar con fuerza, y el penetrante ruido tenía tales vibraciones sónicas que los drones, normalmente tan concentrados en sus tareas, detenían el trabajo y parecían aturdidos por unos segundos. Estos fueron efectos prometedores del cristal Kidarin, e incluí algunas de estas unidades mejoradas en la batalla contra el ejército Orc, incluido el Ultralisco, al que decidí darle el nombre del héroe Ultralisco de StarCraft 1. El nuevo Torrasque iba para enfrentarse al Warboss, y se escondió donde lo designé. Desafortunadamente, comencé a notar que las nuevas mejoras obtenidas de la energía psiónica del cristal Kidarin comenzaron a desvanecerse lentamente. En una semana, el Torrasque volvería a ser un ultralisco normal, pero con una armadura ligeramente mayor. El caparazón adicional permanecería pero eventualmente se pudriría sin los tejidos conectivos. Sin embargo, todavía podía usar el Torrasque en este momento, así que eso era lo importante. Las cucarachas especiales se colocaron entre Torrasque y los Infesters para proteger a los Infesters, y yo hice enterrar al resto de mi ejército en el suelo. Estaba listo para la guerra. Vamos a tener una propa Waag. El Warboss se jactó ante sus Noobs/Brutes. Podrían haberse llamado Brutes, pero Warboss logró conseguirles algunos slugas, por lo que podrían llamarse Noobs, y estos Noobs estaban ansiosos por un buen Waag. Sí, jefe. Yu nos va a dar un buen Waag. El Noob dijo Waag. Un poco demasiado fuerte y los boys gritaron Waag. Juntos. Al caudillo no le gustó que un simple Noob instigara tal excitación de la multitud. Balanceó su gran hacha de cadena. Nadie dice Waag. A menos que yo lo diga. Brum. El hacha sierra se abrió paso hasta el pecho del Noob y el Noob, siendo un orco y no dispuesto a morir sin luchar, disparó su esluga al Warboss. Sin embargo, el Warboss tenía una armadura de acero y fácilmente esquivó el disparo. Ahora enojado, el Warboss volvió a balancear el hacha y cortó el brazo del arma del Noob. Pisoteando el brazo caído, rugió. ¡Waag! Con un gran golpe por encima de la cabeza, el caudillo partió la cabeza del Noob en dos y pisoteó su cuerpo. ¡Mira! Soy un gran mago Waag-boss. Nadie me supera. Una vez más dominando la mente y el miedo de su Waag. Bajo su control, el caudillo condujo a sus orcos hacia el norte de nuevo. Continuaron marchando y, a pesar de las continuas luchas internas, el Warboss logró mantener las bajas autoinfligidas al mínimo. Eventualmente, llegaron a una colina que dominaba el pequeño pueblo que solía ser el pueblo principal del feudo destruido. La ciudad y el castillo dentro de la ciudad fueron completamente demolidos y solo quedaron montones y montones de escombros allí. Para un orco, era una vista magnífica. Era la señal de un buen y apropiado Waag. Eso pasó antes muchachos, vámonos.